Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Es natural, es absolutamente previsible, razonable, que haya una situación permanente de ambivalencia en la Argentina, de incertidumbre respecto de las variables económicas y de cómo la política va asimilando y procesando esas variables. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en una situación rarísima que se compone de dos realidades bastante extrañas. Una tiene que ver con una circunstancia material, de la vida material de los argentinos, que está caracterizada por una economía que exige reformas, que exige medidas difíciles de tomar, extraordinariamente antipáticas, una agenda de problemas muy desafiantes, algunos de muy larga duración, otros tienen que ver con desbarajustes del gobierno anterior. En contraste con esa agenda tan exigente, con esos desafíos tan endiablados, un gobierno sorprendente en el sentido literal de la palabra, que llega de manera sorpresiva, y que carece de capital institucional, es un gobierno que carece de fuerza parlamentaria, de arraigo territorial en las provincias o en los grandes municipios, que tiene una relación que va construyendo con el mundo sindical y una relación conflictiva con los movimientos sociales, sin partido, casi exclusivamente con un activo principal, que es el carisma del presidente, su extraordinaria capacidad de comunicación y una gran expectativa del electorado. La combinación, el contraste entre esos desafíos objetivos y la decisión del electorado, de la historia, de colocar al frente de esos problemas a un gobierno tan atípico, va generando perplejidad, y todavía tenemos perplejidad. Y esta perplejidad se proyecta sobre algunos contrastes. Y hoy vamos a hablar de uno de esos contrastes que caracteriza mucho este presente que estamos viviendo. Es el contraste entre un mercado, agentes económicos, sobre todo los financieros, muy entusiasmados o crecientemente entusiasmados con la política económica y con la marcha del gobierno, y una opinión pública que empieza a tener algunos reflejos de negatividad, de pesimismo. ¿Por qué? Y porque la situación social, la forma en que se asimilan los ajustes, sigue siendo muy dolorosa. Y en este contraste va navegando la nave del gobierno, con algunos reflejos políticos que empiezan a ser inquietantes, sobre todo de acumulación de poder, de concentración de poder. Es decir, hay un contraste también entre la concepción ideológica de un gobierno que en lo económico se presenta como liberal, como muy apegado a las reglas del mercado o con una vocación de cumplir con las reglas del mercado, y que en lo institucional tiene reflejos, por lo menos mandones, agresivos, de acumulación de poder, no necesariamente liberales. Hoy tenemos un invitado que es Gerardo de la Paulera, que es un economista muy prestigioso, que a lo largo de su carrera, de lo que ha producido intelectualmente como profesor, como publicista, le ha prestado mucha atención, y de eso vamos a hablar, entre otras cosas, con él, a cuánto las instituciones determinan el comportamiento de la economía, el progreso de los países. Bueno, es un tema central hoy en la Argentina, como vamos a ver ahora. Baja el riesgo país. ¿Qué quiere decir esto? Que baja la tasa de interés lentamente para la Argentina. El costo del dinero, que es crucial porque es el combustible que mueve la economía, para las inversiones. Desde el punto de vista financiero, esto quiere decir que los que tienen bonos mejoran el precio de esos activos, están mejor. La brecha cambiaria, que es un enorme problema por una enorme distorsión que introduce en el manejo general de la economía, sobre todo en los estímulos que introducen la vida de los exportadores y de los importadores, se va reduciendo.
Hoy, entre el dólar oficial más el impuesto país y el dólar del contado con liqui, hay una brecha de 15%. Hemos tenido una brecha superior al 50% en los últimos años. Si uno mira el mercado de futuros del dólar, daría la impresión de que le cree al gobierno, en el sentido de que por lo menos hasta las elecciones del año que viene el gobierno va a estar resistiendo con su política cambiaria, que quiere decir una devaluación de 2% mensual sin una gran devaluación del dólar o del peso frente al dólar. Ingresan dólares a los bancos por un blanqueo que fue exitoso. Y los bancos, que no quieren estar tan expuestos al Estado, sobre todo al Tesoro, empiezan a prestar. Y hay actividades que se dinamizan. Hay más venta de autos, hay más venta de motos, más venta de durables. Afuera de todo esto, los electrónicos, después vamos a hablar, ¿no? El gran tema de Tierra del Fuego en la Argentina, de un régimen endiablado, irracional. Hay empresas que están revisando sus precios, los precios que ofrecen en los supermercados. ¿Por qué? Porque se pasaron de vuelta en enero, febrero. Es decir, hay bajas objetivas de precios nominales en muchos productos de los supermercados. Hay un proceso lento, tímido, para lo que necesita la Argentina, audaz para lo que son los antecedentes de la Argentina, de apertura de la economía. Se facilitan las importaciones. Bueno, eso puede generar un problema en las reservas del Banco Central. Pero hay una política de liberalización comercial. El problema sigue siendo, y por eso hablábamos de la brecha, el cepo cambiario. Es decir, un precio estratégico de la economía, que es el precio del dólar, está intervenido por el Estado. Y el gobierno, hasta ahora, no decía, cuando se le preguntaba hacia dónde iba, no decía ni qué ni cuándo. Ahora aparentemente empieza a decir que hubo unas jornadas monetarias en el Banco Central y el presidente, esta información no pasó muy advertida, la podemos encontrar en algunos informes económicos de esta semana, por ejemplo, uno muy interesante que publicó Econviews, la consultora de Miguel Kigel, dice ahí, Milei dijo algo muy importante en su exposición en las jornadas monetarias. Otro economista que está muy pendiente de este tema, como Nicolás Dujovne, le prestó atención a lo mismo. Dijo, voy a un régimen de flotación cambiaria. Por lo tanto, para ir en esa dirección o llegar a ese objetivo, no necesito tener tantos dólares, porque voy a un sistema cambiario donde el precio del dólar lo va a fijar la oferta y la demanda del mercado. ¿Tan seguro estás? ¿Tan poco miedo le tenés a la volatilidad del dólar, del precio del dólar, que es el gran trauma del gobierno, el gran trauma de Luis Caputo, el gran trauma de la historia económica de la Argentina en relación con el dólar? Bueno, esto es lo que dijo Milei en esa reunión. Y hace juego con lo que firmó la Argentina en el primer documento que coordinó, que acordó con el Fondo Monetario allá por marzo, donde en ese documento se dice que vamos a un régimen de libre flotación del tipo de cambio. Se dice más, dice como Uruguay o como Perú. Si esto fuera así, es una revolución. La pregunta es ¿cuándo? Bueno, por lo menos dijeron qué. Lo dijeron a medias, porque después el presidente estuvo en el coloquio de ideas y dijo, no me olvide de la dolarización endógena. Desconcertante. Sigue habiendo por lo menos un mensaje que daría la impresión de que pretende la confusión de los que están esperando que se resuelva la incógnita cambiaria. ¿Para qué? Para salir del estancamiento económico. Sin esa incógnita resuelta es muy difícil que haya una corriente importante de inversión. Kigel en ese informe que estoy mencionando, de Econviews, de su consultora, dice algo más. Dice, cuidado porque hay un error en el discurso del gobierno de carácter teórico, conceptual. El gobierno dice, voy a liberar el cepo cuando la inflación se parezca a la tasa mensual de devaluación, 2%.
digamos, más precisamente 2.5%, porque hay un 0.5% que lo atribuye al impacto en la Argentina de la inflación internacional. Y Kigel les recuerda lo siguiente, dice, ojo que el cepo no se pone para controlar la inflación. En todo caso, es un efecto indirecto. El cepo se pone para controlar la disparada del dólar. Y si hay todavía demasiados pesos y sobre todo demasiados bonos en pesos, y esos bonos en pesos, ese stock, se va al dólar, van a tener una disparada del dólar igual aunque la inflación sea baja. Y esa disparada del dólar puede producir un fogonazo inflacionario, que es a lo que más le teme el gobierno. ¿Por qué? Y porque toda la estrategia político-económica de Milei, el corazón de este gobierno, la percha de la que cuelga todo, es encarar lo que Ortega Gasset llamaría el tema de nuestro tiempo. El tema de nuestro tiempo en la Argentina es la inflación. Basta recordar que el INDEC se intervino en 2008. Ya en 2008 la inflación era un problema grave que llevó al gobierno de Cristina Kirchner con Alberto Fernández como jefe de gabinete a romper el termómetro e intervenir el INDEC. Este es el panorama económico de un optimismo, sobre todo muy acentuado en los mercados financieros que empiezan a comprar el relato del gobierno, le empiezan a creer, y una incógnita que sigue siendo una incógnita muy dura, que no se termina de despejar, que es la cambiaria, y que le impide al gobierno ir a un acuerdo, a un programa con el fondo. Porque es muy difícil ir a un programa con el fondo con ese enigma que es el enigma del régimen cambiario y monetario. Ahora, esta experiencia, que diríamos es una experiencia muy ligada a la economía de mercado, que considero pone en el centro de la vida material la iniciativa privada, la libertad de los individuos, de los agentes económicos, tiene un carácter, podríamos decir, hemipléjico, asimétrico, en relación con lo institucional. Cuando uno mira la política institucional de este gobierno, no se parece tanto a un proyecto liberal. Y uno puede hasta sospechar que hay algunos indicios de reflejos autoritarios en el gobierno. Como si hubiera una especie de autoritarismo de mercado, por decirlo de alguna manera. Hoy tenemos una noticia que es una gran reforma en el ente de recaudación. El gobierno liquida la AFIP, crea otra institución con otro nombre que se llama ARCA, Agencia de Recaudación y Control Aduanero, anuncia algo que está en la raíz de la relación de Milei con su electorado, anuncia motosierra para el organismo de recaudación, despido o desvinculación de empleados, eso habrá que ver después qué nivel de litigiosidad encarna, y reducción dramática de los sueldos de los directivos, que en el caso de la AFIP, diríamos, eran, si la noticia se verifica, exorbitantes. Sueldos de más de 30 millones de pesos. Bueno, todo eso se va a ir equiparando con otros sueldos de los directivos del Estado. Se aplaude todo esto, lo aplaude una opinión pública y los observadores económicos que entienden que la Argentina tiene un desborde de gasto, un nivel de gasto y de dimensión del Estado imposible de financiar, que es la que determina todas las distorsiones de financiamiento que tiene ese Estado y que están en el fondo del problema de la inflación. El gobierno, como siempre, insulta todo lo anterior, injustamente. Es verdad que en la AFIP ha habido disparates, opacidades, negociados increíbles que pasaron por la justicia. Uno identifica todo eso con el nombre de Ricardo Echegaray, registra este nombre. Pero decir que en la noche todos los gatos son pardos es una enorme injusticia frente a funcionarios que han sido muy eficientes al frente de esa agencia, como por ejemplo dos del gobierno de Macri, Alberto Haddad y Leandro Cuccioli. Haddad, que ya había tenido una experiencia como al frente de
el organismo de recaudación en el gobierno de Néstor Kirchner. Alberto Abad y Cuccioli, ambos pasaron con mucha corrección, con mucha idoneidad por ese organismo. Ahora se anuncia la reestructuración y la designación de otros funcionarios, que son traídos del pasado. El más polémico se llama Andrés Vázquez, que va a estar al frente de la DGI. Andrés Vázquez va a estar al frente del organismo de recaudación y otro funcionario también, que ya pasó mucho tiempo por la vieja AFIP, José Vélez, que va a estar al frente de aduana. Hubo un despido raro. Bueno, en este gobierno no son tan raros este tipo de despidos. El de Eduardo Mallea, un abogado del estudio Brullú, experto en aduanas, experto en derecho aduanero, que lo pusieron hace muy poco tiempo al frente de la aduana, se enteró en Bruselas, en un viaje oficial que está realizando ahora en Bruselas, de que lo habían desplazado. No sé si el hotel que está ocupando seguramente a esta hora en Bruselas lo paga él o lo paga el Estado a esta altura de la historia. No le avisaron a Mallea que lo estaban despidiendo y pusieron en su lugar a José Vélez, Vélez con B corta y S, nada que ver con Gustavo Vélez. Ahora, Vázquez, Andrés Vázquez, es un hombre que viene con una mochila pesada de antecedentes. Miren este título. Este título es de una nota de Hugo Alconada en La Nación. Hugo Alconada Montt se ha dedicado durante años a poner la lupa sobre qué pasa en el organismo de recaudación, en la AFIP. Hallan dinero negro en el exterior de un jefe de la AFIP. Andrés Vázquez. Causa judicial, cuentas en el exterior que no le declaró a la AFIP y una causa que seguramente después se cerró. Vázquez, ¿qué lugar ocupaba en la AFIP? Era el jefe de la regional sur del conurbano. Y hay muchos que dicen, interesante ese lugar, entre otras cosas porque están las grandes tabacaleras observadas por el organismo tributario, que fueron motivo de todo un escándalo a comienzos de este año por la intención de legislar a favor de ellas o en contra de ellas en el Congreso de la Nación. Muchos creen que Vázquez hizo su carrera en relación con esas tabacaleras. Muy difícil de demostrar. Habrá que ver ahora qué destino tienen las investigaciones que hay sobre estas tabacaleras en la AFIP, en ARCA, la nueva agencia, en los próximos meses. ¿Qué lugar ocupó Vázquez después? Jefe del Servicio de Inteligencia Tributaria de la AFIP. Muchos dicen, por eso se lo vincula con Estiuso. Pero no es un hombre de Estiuso. Otros dicen, sí, es un hombre de Estiuso que llega al gobierno de la mano del secretario privado de Estiuso, Lucas Nehamkis, que ha trabado una relación estrechísima con Santiago Caputo, el mago del Kremlin, el principal asesor del gobierno de Milei, que es el que está detrás de esta reorganización política que estamos hablando. Vázquez, entre sus antecedentes, tiene uno muy curioso. Haber realizado un mega allanamiento, una mega intervención en el grupo Clarín, en la época en que ese grupo de medios de comunicación estaba bajo el fuego del kirchnerismo. Y dicen que en esa época Vázquez tenía la entrada liberada en Olivos. Entonces, curiosas estas fuerzas del cielo que vienen a asistir a Milei en materia tributaria. Entonces, el gobierno dice, empezamos de nuevo en materia tributaria, todo el pasado ha estado contaminado, pero trae a un lugar importante a alguien muy ligado a Ricardo Echegaray, por eso le dije, recuerda el nombre de Echegaray. Es importante el papel de Santiago Caputo acá, porque también controla la CIDE. Entonces, una pregunta que uno tiene que hacerse cuando ve estos movimientos y estas identidades es, ¿qué se está armando acá? ¿Cuál es la pregunta que hay que hacerse? La pregunta que hay que hacerse es la agresividad verbal de este gobierno, principalmente la agresividad verbal de Milei,
que despidió con insultos a Ginés González García, ya fallecido, que dijo que le quiere clavar el último clavo al cajón donde quiere tener adentro a Cristina Kirchner. Son metáforas muy agresivas. Lo de Ginés no fue lo de Ginés González García fue más que una metáfora, fue un insulto con todas las letras. La pregunta es, esa agresividad, que hasta ahora es agresividad verbal, dirigida sobre todo contra los medios de comunicación, de lo que vamos a hablar ahora, ¿se va a sistematizar y se va a volver operativa a través de un gran aparato de poder que controla la agencia recaudatoria, que maneja la inteligencia financiera en combinación con la CIDE? Esta es una pregunta importante para lograr caracterizar a un gobierno al que todavía no terminamos de conocer. Con un presidente que tiene probablemente poco conocimiento del sistema político, de los códigos partidarios, del manejo institucional, pero un extraordinario olfato, una extraordinaria sensibilidad para el manejo del poder. Eso de Milei ya lo sabemos. Entonces, Milei está delegando en Santiago Caputo el armado de un gran aparato de poder que puede ser eventualmente, si se enojan, persecutorio. Habría que mirar las cuentas que se le atribuyen a Caputo en X y que él nunca desmiente. Por ejemplo, una que decía, esta cuenta usa armas. La pregunta que hay que hacerse es la siguiente, detrás de todas estas preguntas. ¿Hay en la idea, en el concepto que el gobierno tiene de la política, la convicción de que al populismo hay que combatirlo con el mismo autoritarismo que el populismo encarna? Es decir, tiene que haber una especie de kirchnerismo de mercado con los mismos métodos del kirchnerismo. Lo de Macri, por poner un gobierno mucho más liberal, mucho más respetuoso de lo institucional, con mucho más escrúpulos, ¿fue un error? ¿Le faltó manejo del poder? ¿Le faltó autoritarismo? Esta es la pregunta que uno se va formulando y que irá contestando con el paso del tiempo cuando ve estos movimientos. Sabemos que hay un ataque sistemático a la prensa, que hasta ahora fue verbal, hoy empezó a dejar de ser verbal. Ese ataque a la prensa es significativo porque, como todos sabemos, el diseño de la República Constitucional en los últimos 300 años consiste en darle garantías al ciudadano frente al poder del Estado a través de dos dispositivos, la prensa independiente y la justicia independiente. El primer reflejo de todo gobierno con algún rasgo autoritario es atacar una de estas dos instituciones, o ambas. Bueno, hay organizaciones con sensibilidad institucional frente a estos problemas que encienden luces de alarma. Una es el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que preside el doctor Alberto Garay, que es un abogado constitucionalista, experto en el estudio de las Cortes, de la Corte Suprema de Justicia, que carece de inhibiciones para plantear sus posiciones públicas. Dicho de otra manera, Garay tiene un enorme coraje cívico y la gente que lo rodea en el Colegio de Abogados también. Y han producido esta novedad. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se retira del Foro de Convergencia Empresarial, que es un foro formado por 60 organizaciones empresariales, donde están AEA, la UIA, todas las entidades del campo, entidades académicas, IDEA, creado para señalar las miserias institucionales del kirchnerismo. El Colegio de Abogados dice, nos vamos porque no pudimos conseguir, lo dice de otra manera, un pronunciamiento del Foro de Convergencia Empresarial frente a los ataques a la prensa y más específicamente al diario La Nación. Entonces, lo que están diciendo acá los directivos del Colegio de Abogados es pareciera que hay un doble estándar. Es decir, que se criticaba la política institucional del kirchnerismo porque es del kirchnerismo, pero si otro gobierno hiciera lo mismo y no tuviera la misma orientación ideológica o económica, no lo haríamos. Es una enorme discusión la que se abre con esta declaración que pasó casi inadvertida del Colegio de Abogados, que es más que una declaración, es abandonar un foro del que forman parte. El gobierno hoy anunció que le aplica el IVA a los diarios, a los portales de noticias.
le quita una exención que venían teniendo. Esto lo anunció el vocero Manuel Adorni. Y dijo, ahora los medios, los diarios, sus portales van a estar equiparados en la necesidad de estar registrados en el régimen del IVA a los demás sectores de la economía. ¿Es verdad? Porque hay sectores que no tienen esa obligación, que siguen exceptuados. Hoy mencionamos uno, Tierra del Fuego. Todo lo que tiene que ver con la importación y el ensamblado de electrónicos, no solamente tiene un régimen de excepción, sino que tiene por ley un régimen diferencial de impuestos internos que le da ventaja frente a los competidores externos y tiene aranceles privilegiados. Milei empezó criticando este sistema y de a poco, con el paso del tiempo, se fue adecuando a que esto está bien. Es decir, a los diarios hay que quitarle la exención, pero a ese sistema no. Y ese sistema ha generado fortunas inimaginables gracias a la exención que carga sobre la espalda todo el resto de la economía, en un país con 55% de pobreza y con un sistema educativo desfinanciado, para empezar a hablar. ¿Quiere tener una demostración de esto que estoy diciendo? Mire este barco. Este barco se llama Carintia 7. Es Carintia 7. Bueno, es un barco mítico en el mundo, en el mercado del yachting. Probablemente alquilar este barco por una semana puede salir más de $1 millón. Dicen que lo compró, dicen gente que navegó en este barco hace 15 días, que este barco lo compró después de haber vendido otro también muy lujoso, Rubén Cherniakhovsky, uno de los líderes con Nicolás Caputo, pariente de Santiago Caputo, de Luis Caputo, etcétera, del beneficiario del régimen de Tierra del Fuego. Son rentas extraordinarias. Digamos, para acordarnos de que sigue habiendo grandes sectores de la economía estratégicos que son beneficiados por esas exenciones, y eso no significa que los productos que ofrecen en el mercado tengan menos precio, más bien tienen precios mucho más caros que los mismos productos en otros países. Si uno los importara, haría un negocio. Entonces, estamos viendo algunas incoherencias y sobre todo una asimetría entre la concepción que tiene de la sociedad el gobierno cuando mira el mercado y la concepción que tiene de la sociedad cuando mira el poder político. Es como si el gobierno confiara en que se puede llevar adelante un proyecto de economía de mercado sin prestarle atención a la calidad institucional. De esto vamos a hablar con De la Paulera después. Y es un viejo prejuicio, digamos, un viejo vicio de lo que se llama, si uno recorre la historia del país, el liberalismo argentino, que es un liberalismo hemipléjico. Ahora, el optimismo que tiene el mercado financiero frente a los resultados de la economía o frente a la orientación de la gestión económica compite, contrasta, está en tensión con cierto mal humor que se empieza a percibir en el electorado. Y las encuestas siguen ratificando que el problema de la inflación empieza a ser un problema secundario para la gente y se convierte en un problema mucho más importante, la corrupción y sobre todo el problema del empleo. No el problema de la ocupación necesariamente. No es que tengo miedo a quedar desocupado. Sí, puedo tener miedo a quedar desocupado, pero puedo tener miedo a tener un empleo de peor calidad, puedo tener miedo a que me suspenda en el empleo que tengo, puedo tener miedo a no poder pagar el transporte para llegar a mi trabajo y tener que elegir un empleo peor pero más cercano. Digamos, todos los problemas de empleo empiezan a subir en la cabeza de la gente. Y esto nos lleva a una pregunta que es ¿qué nivel de politización tendrá ese problema? ¿Qué nivel de politización quiere decir hasta dónde afectará la política y afectará la imagen del gobierno? Para muchos encuestadores, esto se viene hablando en la prensa desde hace más o menos un mes, ya empezó esto a afectar a Milei y a su gobierno. Pero claro,
tiene todavía una ventaja importante, o si uno quiere, dos ventajas. La mayoría de la población sigue entendiendo que las penurias económicas, el ajuste que hay que absorber, las noticias antipáticas que produce el gobierno, son culpa del gobierno anterior. Y además, no solamente hay un problema con el pasado, sino que hay un problema con el futuro. Cuando uno dice, bueno, en nuestra imaginación, saquémoslo a Milei y a su gobierno, ¿a quién ponemos? Y la verdad que no hay nadie hoy en la Argentina, no hay ninguna fuerza política, ningún líder político que tenga la capacidad y sobre todo la credibilidad de armar un relato alternativo. ¿Qué quiere decir un relato alternativo? De decirnos de dónde venimos, hacia dónde vamos, de una manera más convincente que la que tiene Milei para más o menos la mitad de la sociedad. Entonces, el antecedente de un gobierno muy desastroso, como fue la última experiencia kirchnerista, acusada por los mismos kirchneristas de ser un desastre, más la perspectiva de que en el futuro no aparece alguien que pueda competir conceptualmente con la práctica y la credibilidad de Milei, esto le da al gobierno un enorme margen de maniobra y un enorme margen de error. Y hace que el electorado asimile lo que tal vez en otro momento no asimilaría y provocaría una movilización en contra del gobierno. No es solo un problema conceptual. Lo que vemos es que hay una descomposición opositora en lo que estaría fuera de la libertad de Avanza. Juntos por el Cambio, como es obvio, ya estalló. Ya no existe más. Y si hubiera que encontrar una prueba, la prueba está en Martín Lustó diciendo Macri se entiende con Milei por negocios. Bueno, Martín Lustó es el presidente del radicalismo que se supone que integra una coalición llamada Juntos por el Cambio con el PRO de Macri y con la coalición cívica de Carrió. No son discusiones solamente entre partidos, como sabemos. Hay discusiones intrapartidarias. La posición de Lustó respecto del gobierno y respecto de Macri no tiene nada que ver con la posición, por ejemplo, del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, o del presidente del bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo. Es decir, hay una discusión dentro de Juntos por el Cambio, en el PRO y en el radicalismo respecto de qué distancia o qué lejanía, qué nivel de consenso o de agresividad hay que tener respecto de Milei. ¿De qué hablaba Lustó cuando habla de negocios? Y está insinuando que María Tetamanti, la nueva secretaria de Energía, fue puesta por Macri para amparar determinados negocios energéticos. ¿Por qué se sospecha esto? Y bueno, los que quieren sospechar esto dicen, Tetamanti viene de Camusi, Camusi de Alejandro McFarland, McFarland íntimamente ligado a Macri, y McFarland íntimamente ligado probablemente sea el empresario más cercano a Luis Caputo, el ministro de Economía. Ahora, ¿todo esto es así? Bueno, es cargar sobre la espalda de María Tetamanti un prejuicio. Y hay muchos prejuicios dando vueltas sobre el sistema energético y sobre la política energética. Inclusive están los que creen, y no sabemos si es cierto, pero es un rumor o una versión que está circulando en estas horas muchísimo entre gente muy informada, que en los próximos 30 días va a haber una escandalosa condonación de deuda del Estado a las empresas distribuidoras de electricidad que le deben, que tiene una deuda de billones de pesos con Camesa, que es la empresa que distribuye electricidad. Toma la electricidad de los productores, de las generadores, y la distribuye o se la vende a las distribuidoras. Bueno, ahí estuvo, lo mostramos acá en Odisea, Daniel Vila, socio de José Luis Manzano, que dice: nosotros no le debemos a Camesa, nos deben a nosotros. Porque si tomáramos el contrato original y la tarifa del contrato original y todo el atraso tarifario que hubo a lo largo de los años, es el Estado el que nos debe a nosotros. Nosotros le vamos a condonar la deuda al Estado. Una picardía. ¿Viene a eso Tetamanti? Veremos. O si son prejuicios, prevenciones infundadas.
Macri podría decir, Lustó ¿de qué negocio habla? ¿Por qué? Y porque Lustó es una figura importantísima, probablemente, sin desmerecer a nadie, el mascarón de proa de un radicalismo porteño que no es muy presentable, liderado políticamente por el vinguero Daniel Angelici, con un jefe del Partido Radical muy preponderante, muy gravitante en la conducta de Lustó, que es Emiliano Jacobiti, arraigados en los intereses de la UBA, que tiene una inserción extraordinaria en el PAMI en este gobierno. Lustó, Jacobiti, el PAMI sí. El segundo del PAMI, el vicepresidente o el subinterventor del PAMI, Carlos Zamparolo, antes de ser subinterventor del PAMI, era el director de la obra social de la UBA que dirige como vicerrector Jacobiti. Es más, no sé si no hubo gente del PAMI marchando en la marcha a favor del salario de los docentes universitarios. Y ahí hay un puente muy activo, no sabemos si personal, pero entre el sector Santiago Caputo y el sector Jacobiti. Si queremos lo podemos agregar también a Lucas Nehamkis, de quien ya hablamos cuando hablamos de la nueva agencia tributaria, de Andrés Vázquez, de Estiuso. Todo esto es un sistema. No sé si Milei lo conoce al detalle, digamos, las continuidades que hay donde parece que solo hay rupturas. O sea, Macri podría decir, ¿y los negocios de Jacobiti y Lustó con el gobierno? Con el mismo derecho con que Lustó dice los negocios de Macri en la energía. Todo esto está en discusión porque se están discutiendo muchos negocios, muchos ligados a los medios de comunicación. No solo el gobierno hoy levantó la exención del IVA, decidió, y esto parece que no es una decisión de Santiago Caputo, esto parece ser una intervención de Federico Sturzenegger, que es un agente liberalizador dentro del gobierno, decidieron licitar los 100 MHz que el Estado le había dado en la licitación del 5G, de las frecuencias más modernas de las telecomunicaciones, a ARSAT, una compañía que maneja Santiago Caputo y su consultora. Bueno, ARSAT va a estar desprovista ahora de ese activo, que es un activo importantísimo, y eso se va a licitar. Y se van a licitar también 50 MHz que quedaron en manos de la ENACOM. Y van a tener que competir el grupo Clarín, Telecom, Claro, Telefónica, por esos activos que son la clave para la modernización de las telecomunicaciones. Pérdida de poder para el ENACOM y para ARSAT. Y otra novedad que afecta también a los medios de comunicación. Se le quita la obligatoriedad a las empresas de cable, vamos a decirlo así, la obligatoriedad de tener que subir las señales de noticias a su grilla. Y esto también produce todo un cambio en el sistema de medios de comunicación y en el sistema de la comunicación política, porque daría la impresión de que en la filosofía de este gobierno, en la concepción última de la comunicación, está favorecer las redes y debilitar a los medios tradicionales o a los medios profesionales. Hay una interna entonces que desbarata a Juntos por el Cambio y hay otra interna que fisura al peronismo. A Cristina le sale un desafiante, Kicillof. Contrariado, está buscando su lugar, está buscando el alcance de brazos en su disputa con Cristina. Kicillof decidió desnacionalizar su pelea, provincializarla, pero no se pronunció a favor de la candidatura presidencial de Cristina para el PJ. Dijo que Cristina era una líder indiscutible, que era imposible pensar la política del PJ sin Cristina, que los años de Cristina fueron los mejores, pero dice hay que respetar la diversidad. Y produce un texto este fin de semana con un párrafo importantísimo diciendo lo que nos trajo hasta esta derrota es el autoritarismo interno, la imposibilidad de discutir, la consideración de que el disidente es un traidor. ¿De quién está hablando? Bueno, usted tendrá la respuesta.
¿Cuál es el líder del peronismo, del kirchnerismo más identificado con este tipo de concepción, si uno quiere, autoritaria? Al lado de Kicillof, mejor dicho, al lado de Andrés Larroque, del Cuervo Larroque, circulaba este video ayer. No queremos más las prácticas del culto al individualismo, a la personalidad y a la teoría del jefe. Esas teorías que tanto daño han hecho a la política argentina y la han quebrado en su calidad y hasta en su propia moralidad de ejecución y llevarla adelante. ¿De quién estará hablando? Parece que habla de Cristina. Para Kicillof hablaría de Cristina. Kicillof no se va a pronunciar sobre Cristina agresivamente. Lo que está diciendo es: yo pido apoyo en la provincia de Buenos Aires. Y tiene una ventaja. El sistema electoral, esto ya lo hemos hablado acá, al establecer dos sistemas electorales distintos, uno para la nación, la boleta única, y otro, el sistema tradicional para la provincia, le da al gobernador y a los intendentes una autonomía que antes no tenían respecto de los liderazgos nacionales. ¿Por qué? Porque de facto se desdobló la elección. Entonces Kicillof tiene más margen de maniobra como gobernador porque el dedo de Cristina es menos poderoso. Tiene otra carta Kicillof, institucional, pero esto es fantasía mía. También podría desdoblar el calendario electoral, no solo la elección, y adelantar las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Esto es una vieja fantasía de todos los gobernadores peronistas. Es muy difícil que en la cabeza de Kicillof hoy anide esa fantasía porque sería muy agresivo para el kirchnerismo nacional, para la lista de diputados nacionales, que ahí sí quedaría desprovista de cualquier arraigo territorial, del aparato territorial que tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires y que le ha dado tanto poder. Este debate sobre la figura de Cristina llega en un momento complicado. El 13 de noviembre, ya hablamos de esto, muy probablemente la Cámara de Casación confirme la sentencia del Tribunal Oral sobre Cristina. 6 años de prisión y por añadidura, automáticamente inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Y Cristina va a quedar a merced de la Corte. Y de cuando la Corte decida si esa inhabilitación y esa condena es correcta o debe ser revisada. Si no se han violado garantías para la ciudadana Cristina Kirchner. Entonces, en este contexto de una Cristina Kirchner muy expuesta a la Corte, a la misma Corte a la que ella a través de sus diputados le promovió juicio político, empiezan a tener significado algunas fotos. Nosotros ya mostramos una, mire esta ya la mostramos, es una foto de agosto. No, no es esta, esta. ¿Quién está acá? Horacio Rosati, presidente de la Corte. ¿Quién es este señor? Eduardo Valdés, del corazón de Cristina. Miembro de la Comisión de Juicio Político. Lo está escuchando a Horacio Rosati en una conmemoración por el 30 aniversario de la Constitución del 94. Ahora la otra foto, la que sí ya vimos. ¿Quién es este señor? Carlos Rosenkrantz, expresidente de la Corte, ministro de la Corte. ¿Quién es este señor? Juan Martín Mena, ministro de Justicia y de Derechos Humanos de Axel Kicillof, pero sobre todo, probablemente, el operador judicial más calificado de Cristina Kirchner. Esta foto es una foto significativa para ellos. Están diciendo, no tenemos desconexión total con la Corte. ¿A qué se debe esta foto? A que Rosenkrantz fue invitado por una organización que se llama Los Espartanos, que asisten a los presos a través del rugby, inculcando la práctica de ese deporte. Fue invitado a recorrer una cárcel en San Martín y lo recibe el encargado de cárceles, que es el ministro de Justicia. Claro, Cristina condenada, Cristina retirada del juego electoral, muestra una Argentina que se empieza a parecer un poco a Brasil, donde fue inhibido ya Bolsonaro hasta el año 2030 y donde Lula estuvo 508 días preso e inhibido también en su posibilidad de postularse como candidato por un juez, Sergio Moro, que después terminó siendo ministro de Justicia del que le ganó a Lula, de Bolsonaro. La corrupción, la judicialización de la política, la politización de la justicia termina introduciendo enormes distorsiones en el juego democrático.
Por eso es tan importante el tema de la corrupción en el origen de esta secuencia. Lula estuvo a punto de venir a la Argentina, al acto de Kicillof del 17 de octubre, para devolverle atenciones a Milei, que fue al acto de Bolsonaro. Si Lula no viene a los actos de Kicillof es porque ahora la tensión entre Kicillof y Cristina lo pondría en contra de Cristina. Pero la relación de Lula con Milei sigue siendo muy mala y se va a notar cuando viaje Milei a Brasil por la reunión del G20. Le van a hacer sentir esa agresividad. Lula se la va a hacer sentir de alguna manera. A un gobierno que gira, mira de otro modo a los chinos, sigue peleado con el presidente brasileño, pero que tiene una alianza con los Estados Unidos sorprendente. Y si no, mire esta foto para terminar. La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, el ministro de Salud, Mario Lugones, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Con quiénes? Con el embajador de Estados Unidos, que es el que gestionó esta reunión, 4 ministros, es rarísimo, 4 ministros en una reunión, y 2 personas muy importantes, el encargado, el subsecretario de Estado para los temas de drogas de Estados Unidos y la encargada de los temas de narcotráfico de Naciones Unidas para el Cono Sur. Un tema central de Estados Unidos en la visión de Latinoamérica. El tema es la seguridad, la instalación de mafias, el crimen organizado. De eso se trató esta reunión que ocurrió el 15 de octubre en el Palacio de San Martín y que fue un éxito de Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos, que encuentra una ratificación de que Milei puede ser más o menos pragmático, pero esta línea la mantiene. Vamos a empezar Odisea hablando con Gerardo de la Paulera, un gran economista egresado de la Universidad de Chicago, con una trayectoria importantísima en el mundo académico, aquí en Estados Unidos, en París, en la India. Fue el primer rector de la Universidad de Itela, está involucrado en la Fundación Bungibor, muy vinculada a los temas educativos. Vamos a hablar no solo de instituciones, también de educación con él. Después, Pancho Olivera nos va a hacer la radiografía de este nuevo organismo que se crea para la recaudación y la aduana. Y Daniel Vilota nos va a contar todos los secretos de la pelea, que no es pelea, como todos sabemos, entre Cristina Kirchner, Axel Kicillof y el papel de Ricardo Quintela, el gobernador riojano que desafía a Cristina para la presidencia del PJ. Después, Ani Parraguirre nos va a decir en qué situación está la pelea entre Donald Trump y Kamala Harris a 2 semanas de las elecciones en Estados Unidos. Y Camila Perochena nos trae el espejo de la historia, pero un espejo muy actualizado. ¿Qué quiso decir Victoria Villarruel, la vicepresidenta, cuando visitó a Isabel Martínez de Perón y le hizo un homenaje? Y un homenaje también en el Senado. Y quédese para el whisky, porque Carola Gil nos va a traer primero un personaje que sale de la política e ingresa en el mundo literario, Miguel Piqueto, sommelier de lecturas. Y entre esas lecturas, el libro de aforismos del asesor, consultor político, paseador de perros, Guillermo Seita. Termina Odisea y empieza más entrevistas con Luis Novarecio y nada menos que el siguiente personaje. No se lo pierda porque se va a divertir muchísimo, además de que va a aprender de política. Jorge Lloma, muy metido en la pelea Quintela, el riojano, Lloma riojano, contra Cristina Kirchner. Empezamos Odisea.